Que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina, corazón y mente. El nudo que seguimos haciendo economía sin corbata. Tenemos una entrevista que le hizo Víctor Hugo Morales al ministro Axel Kicillof. Vamos a ver ahora mismo la segunda parte. Mirá. Hay un poco de ignorancia en ciertas discusiones, porque el otro día alguien importante en este momento en la escena política decía, la cuestión no es que algo, por ejemplo aerolíneas, sea privado o sea público. La cuestión es cómo se hace. No es así. La cuestión es si es público o es privado. Mira, en ese tema me parece que también lo que ha pasado con aerolíneas, lo que ha pasado con los ferrocarriles, lo que ha pasado con YPF, lo que ha pasado con las AFJP, lo que ha pasado con Aguas Argentinas, lo que ha pasado con el Correo, que en realidad es la reversión de ese proceso de remate en que pusieron todos los bienes públicos argentinos, las empresas del Estado, cuando primero la fundieron, después dijeron, ven, funciona mal, hay que privatizarlo. O sea, la fundieron ellos y después se las quedaron. Y después hicieron enormes negocios. Pero me parece que en el caso de determinadas cosas como el petróleo, la energía o el transporte, es muy raro que estando en manos privadas, sin control, digamos, con un programa de maximización, de la búsqueda de la máxima rentabilidad, es muy raro que si el empresario que está ahí, aunque sea muy eficiente, está buscando solo la rentabilidad, es muy raro que haga como hace hoy Aerolíneas, que es viajar a los lugares donde no es rentable precisamente, porque para eso tenemos una línea de bandera, para que los pampeanos, que tal vez no es un destino turístico tan cotizado, o tienen algunos, porque no quiero ponerme a los pampeanos en contra, pero no es ni catarata. Y vos fíjate, cuando uno mira cómo se comporta LAN en Argentina, porque Aerolíneas no es un monopolio, tiene a LAN como competencia, que es una empresa privada, y vos te fijas a dónde vuela LAN, y LAN vuela a los destinos donde está el mayor poder adquisitivo, y donde están en temporada los destinos turísticos, y después retira los vuelos. Y está bien, porque es una empresa privada, esa es su función y ojalá les vaya bárbaro. Ahora, nosotros no podemos depender en que un país con la extensión geográfica que tenga la Argentina sea la registradora de un sujeto que además forma parte de un conglomerado económico internacional, porque además nosotros, no quiero decir tuvimos mala pata, pero la verdad que los empresarios que se hicieron cargo de YPF, de aerolíneas, de Aguas Argentinas, fueron, además de todo, además de privados, empresarios que vinieron a hacer algo similar a un vaciamiento. En Brasil conocí a alguien de un pueblito perdido en el Amazonas y nos pusimos a charlar y dice, ¿sabe lo más grande que hizo Lula? Eran los tiempos de Lula, fue permitirme a mí, que vivía a 1000 kilómetros del aeropuerto más cercano, y que por lo tanto nunca en mi vida iba a conocer Río de Janeiro, que era la ciudad donde charlábamos y la que él quería conocer. Yo nunca podré dejar de agradecer que me hayan permitido acercarme a un sitio que para mí he soñado y del que de ninguna manera hubiera llegado de otra forma, si no era por avión. Claro, pero es mucho más que eso, porque yo muchas veces me pregunto, cuando hablan del déficit de aerolíneas, hago dos comentarios porque son de burros las declaraciones esas, o muy malintencionados. La plata que le pasa al Estado a Aerolíneas, que resultó ser ahora menos que la que Macri le pasa al subte, ¿no? Eso se descubrió, lo trajo Recalde a colación, porque es cierto. A la ciudad le pasa buen dinero, millones de pesos, a una empresa privada. A los que levantan autos en las calles, que aunque parezca mentira es el negocio, pagan 55.000 pesos de canon y les dan, en varios años últimos, les han dado 97 millones de pesos. No, por eso ellos, si son privados, tienen una tendencia a armar un negocio. Pero yo lo que digo es que en el caso de Aerolíneas Argentinas, lo que le pasa al Estado no es gasto, porque la renovación de flota no fue gratis. Se hizo con la facturación de Aerolíneas, que en aquel momento era, cuando llegamos nosotros a Aerolíneas con Marzanza ahí, no llegaba a los 900 millones de dólares. Y ahora más que duplica esa cifra, como más que duplica la cantidad de pasajeros. Ahora, ¿los aviones Axel son alquilados o son propios? No, ese es un cambio. Yo te voy a contar algo que no es muy sabido. Hay de las dos cosas. Pero lo que pasó con la industria de los aviones es que también se financiarizó. Hay grandes bancos y grandes financieras que son las que compran todos los aviones y los alquilan a las compañías. Es cierto, el costo del avión es muy grande para afrontar. Entonces, uno como empresa aeronáutica tiene que o bien
comprárselo a la empresa, que en efectivo nunca se puede, 35 millones de dólares, se toma en cuotas. Con lo cual, o bien te lo financia la compañía, o bien te lo financia un banco, o bien te lo financia una compañía que lo que hace es comprar el avión y alquilártelo como si fuera un leasing, y al final del leasing te lo quedás al avión. Con lo cual, durante toda la época no es tuya, pero después termina siendo. Ahora Aerolíneas cerró un acuerdo, primero los Embraer, los 20 Embraer, que son los aviones que hacen los vuelos internos, es una compañía brasileña, esos 20 son de la empresa, pero se ha tomado a crédito. Con lo cual el sistema es más o menos similar, porque lo otro que ha pasado es que es tan rápida la renovación de la tecnología aeronáutica, que hoy las compañías tienen aviones de 5 años de antigüedad, o sea, cada 5 años van cambiando el avión, y el avión no es que no vuela más. Cuando nosotros llegamos, hoy la flota de aerolíneas tiene 5 o 6 años, tal vez ahora vaya 7, dependiendo de la flota. Pero cuando el Estado recupera aerolíneas, ¿sabes cuántos años tenía la flota? 19 de antigüedad. Era la más antigua del continente. La presidenta le gusta decir que cuando arreglamos lo del Club de París, el Club de París fue un lío que se armó antes de que el ministro hubiera nacido, dice. Había aviones que eran más viejos que yo, previos al 71, que estaban parte de la flota de aerolíneas, desguazados y alquilados. Es decir, que fue un desparramo el que hicieron. Por eso importa que sea público o privado. Y hay una idea de que se puede regular a lo privado para que preste un servicio equivalente a lo público. Pero es cierto que si uno le impone todas las regulaciones necesarias para que preste un servicio público... Pero es que es al revés. Normalmente las obligaciones las impone lo privado sobre el Estado. Cuando uno mira todo lo que han hecho, todos los acuerdos que se han realizado, es el privado el que está diciendo, para yo hacer esto, te exijo todas estas ventajas. Y toman tantas ventajas que jamás el Estado es el que obliga a lo privado. Bueno, por eso la regulación es un arte muy difícil y muy poco practicado, la verdad, regulación. Lo notable es que la gente de vez en cuando lo pide. ¿Qué hace el Estado? Cuando las cosas le salen mal a lo privado, es que hace el Estado. Y el Estado poco puede hacer. Multas que a los privados no les duelen. No, perdón. Multas que algún juez con una cautelar hace que los privados ni paguen. O sea, eso nos pasó en la Secretaría de Comercio. Imponés una multa, van a un juez y el juez dice no se pague. Y entonces es multa que no se paga. Fíjate cómo estas cosas... Y lo que te quería decir de Aerolíneas, ¿cuál es el balance de Aerolíneas? ¿Cómo debemos leer el balance de Aerolíneas? Porque Aerolíneas transportaba 4 millones y pico de pasajeros, hoy transporta 10 millones de pasajeros, con fines turísticos, con fines empresariales, con fines, digamos, de gestión. Pero ¿cuánto producto bruto nuevo y actividad nueva genera una Aerolíneas Argentinas que viaja a todo el país? Muchísimo más que lo que se refleja en la hoja de balance. Es decir, aunque Aerolíneas pierda plata, en algún otro lado de la economía argentina, o yo el otro día veía porque se han puesto viajes a Termas de Río Hondo, es decir, se han puesto viajes a destinos turísticos que casi no existían. Explotaron con el avión, pero eso no se refleja en el precio del pasaje, sino en la actividad económica que genera. Los balances de las empresas públicas no pueden leerse tampoco igual que los balances de las privadas. El otro día hablaron con Horacio Berbisky bastante de los fondos buitres, pero estamos charlando en un momento en el que se esperan por horas pronunciamientos interesantes sobre la reestructuración de la deuda soberana. Y al mismo tiempo que Aurelius, uno de los buitres, ha presionado a Griesa para que diga que no vale lo del Bonar 2024 y futuros bonos que la Argentina pueda emitir. Creo que no lo van a conseguir, esto visto desde el lugar del ciudadano, pero la pregunta ¿es así? Visto desde el lugar del ministro, te voy a contestar porque me tocó lidiar con Griesa y los fondos buitres. La verdad es que ahí se ha armado una sociedad espantosa, porque no hay persona en el mundo que defienda los fondos buitres, exceptuando el juez Griesa, que cree que dice que sus reclamos son justos, que son pobres ahorristas estafados por un gobierno que es incumplidor. Cuando estos fondos buitres todo el mundo sabe ya, y antes no sabía. Yo creo que esto ha sido algo que debemos, ni la presidenta, ni el gobierno, ni el ministro, todos los argentinos están muy orgullosos de que hoy el tema de los fondos buitres se está discutiendo hoy en las Naciones Unidas, se ha discutido en la OEA, se ha discutido, ya ha cambiado la historia de los títulos públicos debido al episodio de los fondos buitres con Argentina. Pero quiero decir algo, esa sentencia de Griesa es escandalosa. Griesa lo que dijo es, como no pueden cobrar, entonces no los dejemos que cobren a los demás. Pueden impedir. Claro, impide el cobro, no el pago. Nosotros seguimos pagando, pero no los deja cobrar a los otros. Ha hecho una guerra de ricos contra ricos. Y eso va a determinar que quizás si otra vez se emiten bonos,
haya que tomar tasas más altas. Por lo menos eso es lo que ellos quieren. Bueno, nosotros hemos emitido deuda hace poco para un plan muy grande de infraestructura y lo hemos hecho a las tasas más bajas desde 2000 y pico, 2003. Es decir, que no es tan cierto. Yo creo que los fondos buitres vinieron como si tuvieran una ametralladora y un cañón y tenían una pistolita de agua. ¿En qué sentido? Que ellos tienen ahí en la jurisdicción de Nueva York un juez que les da la razón en todo. Pero después hacerlo operativo les cuesta mucho, porque no hay nadie que los apoye, ni siquiera el gobierno norteamericano. Y en esto yo le pido al gobierno norteamericano siempre, y se lo he pedido a todos sus funcionarios, una mayor intervención pública, pero ellos se han presentado ante los jueces a decir que no tenían razón los buitres y sí Argentina. Y a pesar de eso, esos sectores financieros son tan poderosos y cuando la justicia les empieza a dar la razón a los poderosos, la verdad que las causas justas la tienen complicada. Es tan particular que yo veo un Obama hacia adentro de Estados Unidos, que a mí no me cae nada mal, porque me parece que tiene un sentido progresista por encima de, por supuesto, de los republicanos, pero que para afuera tiene que accionar de acuerdo a lo que es lo establecido, al establishment, porque no se pueden encontrar, bueno, ahora lo de Cuba, por supuesto, pero en la cuestión de la deuda, en el posicionamiento que Estados Unidos tiene, me parece que no se dan cuenta que lo mismo que Obama padece dentro de los Estados Unidos, de lo periodístico, de los republicanos, de los lobbies, es lo que se padece en esos países de América Latina a los cuales ellos permanentemente atacan cuando pueden. Es que yo creo que lo que está pasando en un mundo tan globalizado, tan conectado y tan desastrosamente problemático como el que estamos viviendo, sobre todo desde la crisis de 2008, es que está quedando un poco más claro, me parece que para todo el mundo, que la idea que uno tenía de que el poder está en el gobierno o en los gobiernos nacionales, y no se aplica mucho a la realidad. Una parte del poder, entendido como capacidad de transformar, o capacidad de hacer, o capacidad de distribuir, conservan los gobiernos, pero hay toda otra parte que me parece que se ha globalizado. Doy un caso, el sector financiero ha conseguido refugios, se los llaman así a los paraísos fiscales, refugios donde están exentos de toda ley. Y desde ahí gobiernan parte del mundo, porque es indudable que gobiernan parte del mundo. Los fondos buitres hoy están haciendo el trabajo sucio que antes hacían a veces los propios gobiernos o hasta el Fondo Monetario. El Fondo Monetario hoy se opone a los fondos buitres, pero no tiene capacidad de callarlos. Entonces, es una lección que se nos está dando a todos. Está bien, ellos allá hacen su negocio, son los dueños del dinero, tienen un criterio imperialista. Y de adentro, ¿cuáles son los motivos del renunciamiento que hay un sector financiero, económico, político de la Argentina tiene para estar siempre del lado de ellos y nunca del lado del país? Yo creo que hay también una cuestión cultural muy equivocada. Yo creo que hay algunos, paradójicamente, ¿no? Porque yo creo que es paradójico, empresarios argentinos muy liberales, ultraliberales. Cuando el liberalismo, no los primeros, pero uno de los que mucho daño le ha hecho, es a las empresas. ¿Cómo sería un buen liberal? No, yo creo que hay un liberalismo que me parece que, primero... Un liberal respetable, un liberal que no sea deshumanizado tal como tenemos tendencia a verlo. Mira, si uno mira, por ejemplo, yo a veces hago el ejercicio. Adam Smith, que estos dicen el fundador del liberalismo, no era antiestado. Él decía, hay que discutir cuáles son los roles que tiene que tener el Estado. Pero uno de los roles del Estado era la distribución del ingreso. Después Keynes aplicó otro rol del Estado que lo convirtió de liberal en keynesiano, digamos, por ser el fundador, que dijo, el Estado también se tiene que ocupar de que los ciclos económicos... 50 años duró eso. Y las crisis. Hasta Reagan. Claro. Y bueno, y se reproduce muchísimas veces como ha sucedido en la Argentina. 50 años en los cuales Estados Unidos igual creció, igual se hizo muy poderoso, igual es lo que vemos en lo positivo de Estados Unidos. ¿Cómo se quiebra esto? Qué cosa increíble que lo hayan conseguido. Sí, yo entiendo que ahí funcionó muy bien un dispositivo que habían armado Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner providencialmente, que fue la unión de todos los pueblos de la región latinoamericana, de los gobiernos de la región, pero de los pueblos de la región, algo que también parecía llamado a olvidarse, pero que renació con el gobierno de Lula, de Evo, de Chávez, y ese dispositivo fue muy poderoso junto con el multilateralismo, porque hoy no es cierto que Estados Unidos la tenga tan fácil en términos de generar un solo polo de poder omnipresente y omnipotente. Hay otras potencias que han surgido que nos dan a nosotros, creo que a todos los países del mundo,
algo que es muy sano, que es un pequeño avance en la democratización del poder, incluso económico. No me quisiera ir de este reportaje que tanto gusto me da hacer sin hablar del futuro, pero del futuro no estrictamente de la Argentina, sino del mundo. Cada vez más gente, cada vez se necesita más trabajo y cada vez es más difícil generarlo justamente porque las tecnologías van para el lado contrario de dar trabajo. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Cómo seguir generando trabajo? Por ejemplo, ustedes, 6 millones, es una maravilla, pero dentro de poco serán necesarios 8 millones de puestos de trabajo en la Argentina. ¿Qué van a hacer, Axel? Sí, yo creo que estamos transitando, todos me hablan muy a menudo del viento de cola que ha tenido el gobierno, la enorme suerte. Yo ya computo desde 2008, que se inicia la crisis de Lehman Brothers, 7 años de crisis internacional. No está fácil la economía internacional, pero yo tengo alguna esperanza en términos de que también la crisis del 30 alumbró un cambio económico, político y del papel del Estado. Porque después de 8 años, 7 años de transcurrida la crisis del 30, vino el New Deal en Estados Unidos, por ejemplo, que fue un cambio copernicano porque se dieron cuenta de que las recetas ortodoxas no te sacan de la crisis, sino que te hunden cada vez más. Y hay un momento en donde los pueblos también reaccionan. Y hoy creo que hay, si uno tuviera que ver qué pasa en el mundo, y nosotros somos un ejemplo de que políticas que van un poco a contramano de lo que nos han dicho tanto, son efectivas, pueden generar también dilemas, disyuntivas, desafíos, pero son efectivas. Hemos creado empleo, hemos incluido a mucha gente, hemos jubilado a mucha gente, hemos llegado a muchos que estaban abandonados. Y yo creo que en el mundo, por ejemplo, lo que ocurre en Grecia, muestra que hay un debate, que hay una discusión y que se va a terminar saldando. Ahora, Esperemos que de la mejor manera. Ese es el New Deal ahora, el nuevo trato que hay que hacer a partir de conflictos como los que se generan de Grecia, hablando otra vez de la reestructuración de la deuda soberana. Ese sería el punto de partida para que los países puedan reconstruirse, puedan dar trabajo, puedan dar educación, puedan mantener la salud. De otra manera no va a ser posible. Y el nuevo trato es esto que ahora se está discutiendo, Axel, finalmente, porque se nos fue el tiempo, es lo que ahora se está discutiendo con esto que aguardamos con tanta expectativa, que es la declaración de los países de la ONU sobre los países que están reestructurando la deuda. Claro, hay elementos, por eso yo creo que es una realidad muy compleja, muy viva, que estamos presenciando un momento histórico, que en Argentina lo estamos presenciando porque van 12 años de un gobierno que, más allá de los que le gusta o no tal o cual personaje del gobierno, claramente ha aplicado una política distinta, dedicarse con un poco más de énfasis a aquellos que, si no tienen un Estado que se ponga al hombro el problema, no tienen nada. Y esa política de distribución generó crecimiento y generó reindustrialización. A mí me parece que a escala internacional está habiendo un debate, tal vez solapadamente, pero hay algunos rasgos que muestran que efectivamente los pueblos no son tontos y la gente no se deja engañar todo el tiempo. Yo confío mucho en eso, en el poder de la gente, en el poder popular, que la gente no es tonta, que la gente pueden cambiar porque cambian de asesor de marketing o cambian de discurso, cambian de libreto, pero me parece que a la hora de los bifes, como decimos acá, y estamos entre rioplatenses, a la hora de los bifes la gente sabe qué es lo que hay de cierto en las propuestas. Muchas gracias por esta charla. Vuelvo cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias a vos, Víctor. Esa corbata. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, que vuelve cuando lo estaremos esperando, por supuesto. Bueno, un cierre de esta segunda parte, Agustín, Tomás. Mira, la verdad que el eje de la charla transcurre entre lo público y privado. Arrancaron hablando de aerolíneas, ¿no? De la gestión público-privado, y van al rol del Estado, que es la gran discusión que está habiendo el último tiempo. Ahí el ministro hacía un repaso sobre lo que pasó, por ejemplo, en la década del 30, que tuvo que ver en plano económico con la aparición de la figura de Keynes, después de lo que fue la crisis del 29 y el paralelismo con lo que fue la crisis del año 2008 a nivel internacional, y cómo eso afectó a la economía mundial y generó una situación de crisis con sus vaivenes, sus idas y vueltas durante todos estos últimos años, para entender qué es lo que está pasando en la economía argentina en ese contexto internacional, que además se torna más complejo de acá hacia adelante, y entonces donde cobran más sentido muchas de las políticas que se vienen tomando en el último tiempo, que tienen que ver con esta visión keynesiana de la economía, si se quiere, esta visión de el Estado actuando, regulando los mercados, impulsando la demanda, estimulando el consumo,
consumo, fortaleciendo el mercado interno, que pareciera que es el camino correcto, por lo menos cuando uno mira los resultados. Y la buena administración también más allá de lo público y lo privado, ¿no? Lo decía hoy la presidenta también en la cadena nacional que da hoy. Lo importante es que la administración sea buena. Justo casualmente o no casualmente, podríamos pensar, ha sucedido, tenemos como ejemplo YPF, Aerolíneas Argentinas, gestiones privadas muy malas y gestiones públicas muy buenas. Sí, y una cosa ni la otra, el tema es que esté bien administrado. Cortita, un concepto muy importante, el de la rentabilidad social. Lo hablaba con el tema de aerolíneas, decía, si vos te pones a mirar la rentabilidad de cada ruta, probablemente desde el punto de vista financiero no sean rentables algunas, y sin embargo, para la economía, para el desarrollo económico, comunicarlas es importante. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama rentabilidad social, y la lógica del lucro de la empresa privada no lo tiene en cuenta eso. Cuando vos tenés gestión estatal, sí, y es muy importante en términos de desarrollo económico. Nos estamos despidiendo, pero quiero dar la palabra a Tomás, que me estaba pidiendo. Te agrego casi una te dejó postilla fuera. informativa, compañero Pablo Camaití. La semana pasada se aprobaron 9 principios básicos en Naciones Unidas para guiar los procesos de reestructuración de deuda soberana, un debate, una discusión en este organismo multilateral que viene impulsando la Argentina y de la que hablaron recién Kicillof y Víctor Hugo Morales. Muy bien, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Acá en Economía sin Corbata vamos a hablar de mercado de capitales. En nuevo horario, como nos vieron hoy miércoles, no tan tarde, próximo miércoles aquí en la televisión pública. Acá, en la televisión pública, el próximo miércoles, Economía sin Corbata. Chau. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina, corazón y mente.